Bien, muchachos. Entonces, en la clase pasada empezamos como todo este tema de aplicaciones del álgebra lineal y particularmente me detuve en esta que es la rotación en el plano, ¿cierto? Y les hice una comparación de cómo estas estaban asociadas con vectores, ¿cierto? De girar un vector, un cierto ángulo, en dirección contraria a las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj, ¿cierto? Este signo menos por el ángulo. Y lo que entendíamos era que usted lo que veía ese vector era como una matriz de 2 por uno en este caso, y lo multiplicaba por esta matriz 2 por 2 que es la matriz de rotación, y eso te generaba pues este nuevo vector, ¿sí? Pero entonces lo que uno notaba era que esta matriz, de cierta manera, era, se podría representar o existía una relación con los números complejos, ¿no? Entonces, para eso les expliqué un poquito de teoría de los números complejos, para que vieran que un número complejo, por lo menos un número complejo cuyo módulo es de uno, se puede escribir con esta fórmula, que es una fórmula exponencial o a veces llamada fórmula polar, ¿sí? Y era por toda esta relación con números complejos que les mostraba, al punto de que mm, cuando uno coge un número complejo y lo multiplica por este número complejo, que es un número complejo como de rotación, lo que tú haces es girar. Entonces, cuando ustedes en algún momento estudien variable compleja, van a ver que eso tiene ciertas relaciones bastante interesantes cuando uno hace funciones de variable compleja y demás. Y como aplicación, entonces, yo les decía que, por ejemplo, número, todo número de, bueno, todo elemento de este S1, que S1 representa es la esfera unitaria, es decir, el círculo unitario. Pues este S es de esfera y este 1 significa que es de una dimensión. Si yo hablara, por ejemplo, de F2, estaría hablando de la esfera de 2 dimensiones y así. Esos son ciertos espacios importantes en matemáticas. Y entonces uno ve que cualquier punto aquí de ese 1 se puede escribir de esta manera. Y ellos están relacionados con con este espacio, que es un espacio de matrices, que se conoce como SO2. SO2 significa que son todas las matrices de esta forma. Son las matrices que son matrices de rotación. ¿Por qué se llama SO2? Porque es que si usted lo medita un ratito, estas matrices son las matrices. Esta O viene de ortogonal, ortogonal, y esta S viene de especial. Entonces son las matrices ortogonales y especiales. Cuando hablo de especiales, quiero decir que el determinante me da 1, ¿sí? De dimensión 2, o sea que son matrices 2 por 2. ¿Hasta ahí me entienden, chicos? Sí es claro que el determinante de esta matriz, de cualquier matriz de estas, sin importar el ángulo, me da 1. ¿Sí entienden eso? ¿Sí ven por qué? Hola. Sí, profe. De mi parte no, profe. No lo entendiste. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hago el determinante de esta matriz de R? Bueno, entonces sería este por este, que sería coseno cuadrado, menos, con este menos da más, seno cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Gustavo. Correcto, profe. Y esto es una identidad trigonométrica que sabe que te da 1, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ah, Entonces, sí, ya listo, ya la agarré. entonces, fíjate que sin importar qué ángulo tengas, el determinante de esta matriz de rotación siempre es distinta de cero, o sea que todas estas matrices son invertibles, todas. Y más aún,
una propiedad mucho más interesante, es que si uno trata de hallar la inversa de estas matrices, si uno halla la inversa de estas matrices, si haces la cuenta, resulta que la inversa de esta matriz es precisamente la traspuesta, que es precisamente la matriz con el ángulo negativo. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Listo, profe, entendido. Y eso es muy curioso porque eh, el que suceda esto, ¿cómo llamamos a las matrices cuya inversa es la traspuesta? ¿Cómo se llaman estas matrices, chicos? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llaman las matrices que su inversa es la traspuesta? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Cómo dices? Ortogonal. Correcto, muy bien. Entonces una matriz cuya inversa es su traspuesta es ortogonal. Entonces fíjate que por eso se llaman así, SO2. ¿Sí lo ven? Interesante, ¿no? ¿No les parece? Y estas matrices modelan todas las rotaciones en el plano. Cualquier rotación que me hagas en el plano, pues la modela este tipo de transformación. Es algo como llamativo, por decirlo así. Y el ángulo, pues lo estamos tomando entre 0 y 2pi. Entonces, para cualquier número complejo acá, yo le puedo asociar una matriz de estas y viceversa. De hecho, entonces hay una estructura de grupo y, y lo que uno tiene ahí en matemáticas se dice que es un isomorfismo de grupos. Entonces, estos dos grupos son isomorfos. ¿Listo? Por el producto que tienes acá en los números complejos y el producto de matrices acá. Eso es una cosa que sería chévere en algún momento que lo vean. No van a verlo conmigo, pero sería bueno que lo tengan muy presente. Entonces, bueno, yo hice como un ejemplo y les mostré como una página. Creo que les envié el link para que ustedes también lo miraran. Y era que usted podía subir una foto. Eso es una función en variable compleja donde coge todo el plano complejo y le hace alguna transformación. Y en particular la transformación que hicimos fue una transformación de rotarla 180 grados, ¿cierto? Que es evidencia por esa transformación, donde eso sea claro, el ángulo con el que estamos trabajando aquí es un ángulo en radian, ¿no? Ojo, ¿listo? No en grados, sino en radianes. Entonces uno tenía como esta particularidad y en eso fue lo que nos quedamos en la clase pasada. Digamos que ahora lo que quiero es explicarles cómo hacer rotaciones, pero en el espacio, ¿vale? Cómo hacemos las rotaciones en el espacio. Les voy a explicar uno a uno estas rotaciones. Ya que me entendieron la del plano, les voy a explicar cómo funcionan las rotaciones del espacio, ¿sí? Y es de la siguiente manera. Digamos que uno tiene unas rotaciones, yo no diría como unas rotaciones básicas, ¿sí? Entonces primero está esta rotación, que sería una En serio, no rotación. le va a hacer nada a tu muñeca. El micrófono, por favor. El micrófono. Qué pena, profe. Entonces tú tienes una primera rotación, que sería la rotación ¿de qué tipo? Esta sería, digamos, la rotación que hace. Entonces, para poder darle un nombre, voy a explicar qué es lo que hace en sí esta rotación. Entonces, ponle cuidado. Creo que yo les enseñé en clases pasadas sobre que usted tenía, por ejemplo, este espacio, ¿verdad? Y usábamos lo que era la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan de eso, de la regla de la mano derecha? Entonces, si se acuerdan de la regla de la mano derecha, aquí quedó. ¿Cuál eje? X, Y o Z. ¿Cuál va aquí? X. Ujú. Aquí. Y. Ujú. Y Z, ¿no? Listo, entonces usted tiene todo su espacio y lo que quiere es rotar.
Entonces ponle cuidado lo que vas a hacer. Vas a dejar a, a X quieto, ¿sí? O sea, este queda quieto, firme, y lo que vas a rotar es este plano, el plano YZ. ¿Sí me entienden? ¿Sí, chicos? Lo vas a rotar todo el plano. Todo este plano YZ lo vas a rotar. Así que aquí habrá un nuevo eje Y' y un nuevo eje Z'. Y rotaste esto un ángulo tita. ¿Sí entienden lo que está sucediendo? ¿Sí? Más o menos lo visualizan, chicos. O sea, mírenlo acá. Se tiene aquí este, ¿cierto? Entonces lo que yo le estoy diciendo es que este, que es el eje X, este, lo dejas quieto, esa componente queda quieta, y me rotas esto. Entonces rotar eso significa que haces esto. ¿Sí lo ven? Se lo rotas a un cierto ángulo. Eso es lo que estarías haciendo con esa transformación. Dejas quieto el eje X. Todas las componentes del eje X quedan quietas y rotas. ¿Claro? Chicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, o sea, este queda quieto y me rotas Y y me rotas Z. Esto quiere decir entonces que para un vector, ¿sí? Un vector en el espacio, un vector del espacio sería un vector, digamos, si quieres míralo así, un vector B. Recuerda que un vector pues es como si tuvieras un punto en el espacio de coordenadas A, B y C, ¿cierto? Tiene coordenada en X, en Y y en Z. Y si le aplico la matriz de rotación en X, entonces lo que estás haciendo es esto, es coger este R, X, y lo multiplicas por ese vector B y te va a dar el vector rotado, ¿cierto? Sería, digamos, si quieres verlo como un vector U. Entonces, hacer eso, pues es decir que el U tendría como una prima, un B prima, un C prima. Sería que sería esta matriz, sería 1, 0, 0, aquí 0, aquí 0, y aquí coseno del ángulo, menos seno del ángulo, seno, coseno, y aquí se lo aplicas a este. A ver. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Sí? Hola, ¿escuchan? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando hagas la cuenta, digamos, si haces la cuenta, mira que si haces fila por columna, aquí a este lado te va a quedar A, y luego fila por esta columna, entonces te va a quedar B coseno menos C coseno, y aquí fila por esta columna, entonces te queda B por el seno más el C por el coseno. Entonces, si lo ves, si observas aquí la transformación, en efecto, la componente en X se quedó igualitica, ¿sabes? O sea, toda la componente en X quedó igualita, mientras que la componente en Y y la componente en Z sí me las rotaste. Entonces, digamos que geométricamente eso pasó,
Y esta es como la forma en que tú la escribirías en una forma matricial. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este tipo de rotación lo que hace es una rotación del plano YZ. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Sí, ¿no? Eso sería una rotación del plano YZ. Esa sería una primera rotación. Entonces, uno luego puede hablar de lo que sería una rotación siguiente. Entonces, esta sería una rotación. Es una segunda rotación. Que sería la rotación de qué. ¿Qué tipo de rotación sería esta? A ver si me entendieron la idea. ¿Qué rotación sería esta, chicos? ¿Mm? ¿Una idea? ¿O no? ¿En XZ? Yes. En XZ, ¿cierto? O sea, digamos que en este caso lo que va a suceder, si ustedes lo miran, digamos aquí, ¿qué pasó? Que, que digamos que como esta es la componente para X, entonces tapo acá, aquí va a quedar el 1, y aquí, el 1 porque es X con X, tapo acá, y el resto va a ser la matriz de rotación. Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Aquí como este es Y con Y, entonces tapo acá, y entonces estos van a ser ceros, y la matriz de rotación quedaría como distribuida, ¿cierto? Y como ustedes de pronto ya se estarán imaginando, lo que va a suceder es que uno hace una rotación de XZ, ¿cierto? O sea que aquí, digamos, estaría rotado esto y estaría también rotado este. Entonces aquí estás rotándolo un ángulo de θ y un ángulo de θ. Y de igual manera, pues lo que estamos haciendo es, digamos acá, era una rotación en X. Acá tendría que ser entonces una rotación. Una rotación en Y. O sea, una rotación que deja el plano Y quieto y, y el resto lo rota. Entonces, bueno, este sería el A, el B y el C. No creo que sea, bueno, o de pronto sí. Aquí está el A', B', C'. Tu matriz entonces sería coseno, 0, seno, 0, 1, 0, menos seno, 0, coseno. Y aquí entonces tienes el ABC. Y si haces la cuenta, entonces pues lo que uno esperaría es que lo que tiene que quedar quieto es en Y, ¿no? Pues sí, uno ahí lo puede evidenciar. Fila por columna, entonces te queda A por coseno más C por seno. Aquí fila por columna, pues te queda el bequitico, ¿cierto? Tal como lo esperábamos. Y aquí fila por columna, entonces te queda menos A por seno más C por coseno. Está ahí
Eso sería lo que llamaríamos una rotación del plano, como ya dijo su compañera, rotación del plano XZ. ¿Listo? ¿Está ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿O clarito está ahí? ¿Claro? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. Eh, y pues nos quedaría nuestra otra transformación, o sea, nuestra otra, que sería la rotación con Z. Entonces sería esta tercera, que sería la rotación. Entonces, pues lo que nos queda, hacemos aquí el plano del espacio. Aquí tienes de nuevo X, Y, Z por la regla de la mano derecha. Y lo que tenemos que dar quieto es a Z y rotamos el plano XY. ¿Cierto? Y ustedes disculparán los dibujos. En el plano X', Y', este ángulo debería ser de 90, ¿no? Porque mantengo la ortogonalidad. Es decir, que aquí tiene que ser de 90 grados. Yo se lo roto, pero sigue siendo 90 grados porque roté todo el plano. Entonces, eh, tengo esto, pero ahora con Z. Les dejo Z fijo. Y hago la transformación. Ujú. Esto sería una prima, un B prima, un C prima. Y aquí entonces sería la matriz, sería coseno menos seno, 0, seno, seno, 0, 0, 0, 1. Y aquí está el vector, entonces A, B y C. Listo. Fíjate que es lo mismo, ¿no? Entonces tienes Z, Z, entonces aquí va a colar el tapo, tapo, esto es un 0 y la matriz de rotación, porque como estoy rotando es el plano, pues quedaría aquí la matriz de rotación. Entonces, ahí lo que estás haciendo es una rotación del plano, ¿qué? Una rotación del plano X. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Claro? ¿Sí? Hola. Sí, profe. Entonces, dado eso, vamos a definir el espacio. En matemáticas llamamos SO3. Entonces vamos a hablar del grupo de rotaciones. El grupo de rotaciones. Grupo de rotaciones. Grupo de rotaciones.
tridimensionales o en el espacio, conocido como SO3. ¿Sí? Pues lo que pasa es que, ¿qué significa eso? A ver, ¿qué significa esto? Este es un espacio, un conjunto. Lo voy a definir así. Es el conjunto de todas las matrices A, que es A, o pertenece al conjunto de matrices 3 por 3 con entradas en los reales, tal que, a ver, A es una matriz de rotación. Una matriz de rotación. Pero entonces, listo, este es un espacio que tiene matrices de rotación, pero ahí es donde uno se pregunta, profe, pero ¿cómo así? O sea, ahí, ¿cómo debería verse A? ¿Cómo debería verse A? Pues resulta que A, ¿qué forma tiene? A tiene la forma como un producto de estas tres matrices, mira. ¿Sí me entienden eso, chicos? Hola. ¿Sí es claro lo que estoy haciendo ahí? ¿Podrías volver a repetirlo, profe, porfa? Sí, lo que pasa es que la, a ver, se los voy a poner así. Vamos a explicárselos aquí. Si yo, digamos, tengo el espacio aquí y yo hice una rotación así toda rara, ¿sí? O sea, estaba originalmente así quieto y yo quiero rotar este espacio de alguna manera extraña, como sea, tin, quedó así, digamos, chin. Para llegar de aquí a una rotación extraña así, lo que pasa es que yo roté o sea, dejé quieto X y roté de alguna manera el resto, ¿cierto? Y después dejé quieto y roté de alguna manera estos dos. Y luego dejé quieto el Z, este, y roté eh, el XY de alguna manera. Entonces lo que quiero que me entiendan es que para las matrices de rotación yo necesito tres ángulos. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Pero una pregunta, digamos esto, pues este tema, ¿de qué forma o bueno, qué tipo de aplicaciones tiene? Porque se me hace un poquito abstracto. Por ejemplo, a los físicos les gusta ver las partículas, cómo las partículas se comportan y de qué manera tiene simetrías. eh, Partículas como, a ver, ¿qué te digo yo? Los quarks, ¿sí? Los quarks, los electrones, los neutrones. A ellos les interesa ver esas partículas de cierta manera, cómo se comportan, qué tipo de rotaciones tienen. Porque ser simetría es que rote y que quede como igualita, ¿cierto? ¿Sí me entiendes? Sí. Sí, o sea, esto es más como para física de electromagnetismo. Ujú. Ok. Cuando tienes física, física de partículas. Entonces, digamos, esto se puede aplicar a lo que quieras porque tú aquí lo que estás viendo es de qué manera tienes rotaciones en el espacio. Entonces, míralo en partículas, míralo, por ejemplo, en química cuando ustedes hacen su estructura molecular, ¿no? Que tiene las moléculas y entonces las moléculas de un elemento con los enlaces, ¿cierto? Los enlaces están, y de pronto la partícula se tiene que mover porque pues tiene ahí un problema con, yo qué sé, entropía y calentamiento en la partícula y se está rotando, se está moviendo y yo quiero ver cómo rota, ¿sí? Más o menos.
Entonces eso les interesa mucho a todas las personas en las que las rotaciones tengan cierto tipo de interés, ¿sí? Sea en partículas, en química, en física, bueno. O si simplemente tú tienes que diseñar algo y tienes que ver cómo sería la rotación ahí del espacio en algo. Por ejemplo, piénsalo en los astronautas cuando se van por allá al espacio y necesitan ver la nave que tener allá. ¿Cierto? Eso también les importa, ¿sí? Más o menos respondo la pregunta. Sí, señor. Entonces, lo que quiero que veas es que el grupo de rotaciones en el espacio es SO3. Recuerden que O viene de ortogonales, S viene de especiales, o sea que el determinante de la matriz es 1, ¿sí? Y que son de dimensión 3, ¿no? Entonces uno lo que ve es que todas las matrices de rotación son productos de las matrices de rotación que expliqué ahorita. ¿Sí es claro? Si no entienden, díganme, pero hasta ahí. ¿Es claro, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, todo aquel que le interese, pues tratar de ver cómo una figura rota en el espacio, no sé, porque usted quiere evaluar un fenómeno que sucede, de pronto usted acá está en el planeta, pero de pronto necesita mirar el mismo fenómeno en el espacio, pero allá en el espacio, eh, el lugar donde usted está rotado unos ciertos ángulos con respecto a la Tierra y quiere evaluar el mismo fenómeno acá y allá, pues esta matriz de rotación sería como un sistema de referencia, ¿sí? En el cual usted podría tratar de medir las mismas cantidades, más o menos. O sea, les estoy dando más o menos ideas, no es que sea del todo exacto, pero son las ideas en las que el grupo de rotaciones a uno le interesa muchísimo. ¿Listo? ¿Vamos bien, chicos? Entonces, bueno, aplicaciones de esto, bastantes, muchas. Les recomiendo que las busquen. A ver, esa sería una aplicación con respecto a rotaciones en el espacio. Nos vamos a una más suave, que son matrices de inclinación. Y es que lo que yo quiero hacer ahora es, fíjense que tener la identidad, o sea, coger un vector y multiplicarlo por la matriz identidad, que sabemos que es aquella matriz que es de esta manera 1, 0, 0, 1. Es la matriz que sencillamente me deja el vector quietico, o sea, que no le hizo nada al vector, por decirlo así, o sea, lo dejo quietico. Pero, pero si yo considero esta y eh, le veo este valor k distinto de cero, ¿cierto? Es un número y es distinto de cero. Lo que va a hacer es que de alguna manera como que me mueve en una cierta dirección el objeto. No sé si me entienden. Aquí digamos, si esto lo ves así como 1, 0, k, 1, y este vector B lo ves como X y haces el producto. Esto sería fila por columna, esto sería X más K veces y este fila por columna y este sería Y. Parece que en Y no me modificas nada, pero en X sí como que me mueves las cosas. ¿Sí me hago entender hasta ahí, chicos? ¿Mm? Entonces, lo que sucede ahí detrás es que los objetos les pasa esto. Por ejemplo, mira, uno aquí puede hacer como el ejercicio con algunos puntos. Tienes estos 4 puntos del rectángulo y le aplicas la transformación con un k igual 2. Y lo que pasa es que, mira, el rectángulo me lo convirtió en un paralelogramo de esta manera. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Como que Sí, señor. me transformas un poco la figura
en dirección en X. Esto es de cierta manera tener un valor acá, solamente un valor acá, pues hay una inclinación. Si tuviéramos el valor acá, seguramente lo que me vas a rotar sería que en Y, ¿cierto? Más o menos. O sea, me inclinarías las cosas ahora, pero en Y. Y tener ambas, pues me inclinarías a ambos. Eso es como una pequeña aplicación ahí interesante de cómo las matrices me pueden modificar ciertos objetos en el plano o incluso en el espacio, ¿no? Eso es algo que me gustaría que tuvieran presente, sobre todo cuando en algún momento entremos a ver transformaciones lineales. Bueno, y estas otras son las llamadas expansiones y contracciones, ¿m? En las cuales lo que voy a hacer ahora es que ya no tengo la identidad, sino que ahora voy a cambiar por valores h y k, ¿sí? Y cuando tengo valores h y k, eh, de primera mano, ¿qué creen que hacen estos h y k, chicos? A ver, ¿qué creen que sucede? Se lo voy a... Espérate a ver si... Lo voy a poner acá. Imagínese que usted tiene esta matriz A de la forma h y k. ¿Listo? 0, 0. Y yo le digo, listo, vamos a hablar de un nuevo vector U, que va a ser el A por un vector B. ¿Quién es nuestro B? El B, digamos que es de componentes XY, digamos. Es algún punto ahí en el plano. Aplicas la transformación. Sería H, 0, 0, K. Y aquí sería X, Y. Entonces, si uno lo resuelve, sería fila por columna, entonces sería H por X. Y aquí fila por columna sería K por Y. ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? Hola, ¿vamos bien? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese H y qué es lo que está haciendo ese K? Dependiendo del valor de H y dependiendo del valor de K, usted lo que puede hacer es expandir o contraer en la dirección. ¿Sí me entiende? Se lo pongo de esta manera. Si yo tengo inicialmente un círculo y yo aplico esa transformación A, entonces, si el H es mayor que 1, ¿sí? Digamos, supongamos que esto está 1, 1, entonces se va a expandir hasta menos H, ¿cierto? Y más H. Entonces, y de este lado va a ser K y menos K, ¿cierto? Y la figura nueva va a ser esto. Entonces, lo que usted realmente está haciendo es que si el H es muy pequeño, pues va a quedar una figura como así, porque esto se hace diminuto. Mientras que si el K es grande, es más grande, entonces lo que va a suceder es que si el K es pequeño, perdón, si este K es pequeño, la figura va a quedar de esta manera. Más o menos me siguen la idea, chicos. Pues dependiendo del H y el K, usted lo que está es modificando las cosas. Ahora bien, aquí hacen como un ejemplo en el que, pues, digamos, si usted lo medita un poco, cuando uno tiene ustedes me imagino, de la trigonometría que ya estudiaron en algún momento de su vida, ustedes de pronto saben que cuando uno tiene un círculo, los puntos sobre un círculo, todos los puntos
se pueden parametrizar con ayuda de seno y coseno, ¿no? ¿Eso qué indica? Quiere decir que, por ejemplo, este puntico que está acá, aquí hay un ángulo, digamos, θ. De aquí a acá usted tiene coseno. Y de aquí a acá usted tiene seno. Entonces, cualquier punto en el círculo se puede escribir como coseno, seno, ¿sí? Y ese, digamos, que podría ser tu vector B, por ejemplo, así. Cualquier punto. Pero como esto es un círculo, pues usted sabe que el coseno cuadrado más seno cuadrado da 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Sí? Hola. ¿Eso es claro? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa si yo cojo esa matriz de expansión o contracción? Si yo cojo esa matriz A y la multiplico por este B para generar un nuevo vector U, ¿cierto? Para transformar esto. Lo que uno ve es esto, lo que uno ve es que uno tienes esto de esta manera. Tienes aquí H0, 0, K, y aquí tienes coseno, aquí tienes seno. Entonces, cuando uno aplica esa transformación, ¿qué pasó? Que H por coseno, K por seno, ¿sí? Mm, pero entonces, digamos esto, aquí uno mira la relación que estaba con este señor, ¿cierto? Y ahorita que esa relación, uno como que uno la, ¿cómo les digo? Como que lo que va a suceder acá es que ya no va a ser solo con esto, sino que me toca agregarle el H y el K, por decirlo así. Y a ver si esto me deja. Vale. Entonces, lo que sucede es que después de que aplicas la transformación, aquí aparece un H al cuadrado y aquí aparece un K al cuadrado. ¿Sí me entienden? Porque me modificaste un poco ahí eso. Y entonces ahí aquí es donde yo te pregunto. Inicialmente el vector B tenía esta relación, quiere decir que es un punto en el círculo, ¿no? Pero yo te pregunto, esta ecuación que aparece aquí, ¿es de quién? ¿Alguien sabe? ¿Sabe qué puede representar eso? Se los pongo de una manera más, más bonita. 1/h. 1/h al cuadrado más acá seno cuadrado 1/k. ¿Se les parece algo esta ecuación, chicos? ¿Sí? Esta de acá, que es esta misma, ¿se les parece algo? ¿Sí? Bueno, de matemáticas básicas, ¿se les parece algo? Muy bien, Julián. Sí, señor. Es una elipse. Esto es una elipse. Es una elipse, ¿no? Claro, es una elipse. Entonces esa transformación me convirtió el círculo en una elipse. ¿Sí?
que es precisamente lo que, digamos, ellos hacen aquí en esto. Ellos cogen esto, la transforman y como esto tenía esta relación, pues la transformación cambia y entonces genera algo así. Entonces el círculo me lo vuelve una elipse. Aquí lo explican pues de otra manera. En la nueva transformación, claro, pasa eso. Tan, 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 tan. Y es curioso, aquí lo hacen en general, un círculo me lo vuelve una elipse gracias a transformación de expansión y contracción. Entonces uno dice como, las matrices también ayudan a darle ciertas formas a ciertos objetos que yo tenga en el plano. Entonces, bueno, eso es muy útil y eso es algo que ustedes sería bueno que recordaran, que las matrices de alguna manera me ayudan también a hacer este tipo de transformaciones en el plano y en el espacio. Es, digamos, obvio que uno podría extender esta idea de inclinación, de expansión y de contracción al espacio. ¿Y cómo? Pues con matrices 3×3. ¿Sí es claro para ustedes, chicos? ¿Sí? ¿Estamos? Hola. ¿Sí es claro? Bien. Entonces, bueno, tenemos una siguiente aplicación que es de circuitos eléctricos. Entonces, denme un momento.